Bienvenidos a este canal del doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, doctor Tigre. Su compañía nos es muy agradable y esperamos siempre nos visite. Hoy hablaremos acerca del problema del narcotráfico, que es la razón que tiene Donald Trump para invadir a Venezuela. Empezaremos diciendo que el narcotráfico es un invento de los Estados Unidos, específicamente de la CIA, que se hizo a partir de la guerra en 1979 de los contras contra los sandinistas. Para financiar a los contras, la CIA fue a Colombia y compró cocaína de Pablo Escobar. Esa cocaína la llevó a California. En California, la CIA comenzó a vender la cocaína, porque la cocaína era en ese momento la droga de la élite de los Estados Unidos, de los actores de cine, por eso llevaron a Hollywood. Hasta ahora existe el rito de que para absorber el polvito de cocaína enrollan un billete, y de preferencia, si es más alta la cantidad de ese billete, por ejemplo uno de $100, el individuo que absorbe aquel polvito en un billete de $100 resulta un individuo más divertido, como llaman los gringos, y más interesante, como dicen las gringas. Así fue como se popularizó el consumo de la cocaína. Y por supuesto, más tarde, uno de esos negros de un barrio pobre logró cocinar bicarbonato con cocaína y creó el crack. El crack se volvió la droga de los pobres de los Estados Unidos, específicamente de los negros. Todo esto sucedía después de que la guerra de Vietnam, Estados Unidos salió derrotado, pero además llegó con millones de gentes, miles de soldados con trauma de guerra. Muchos de ellos llegaron como veteranos traumados que se unieron al movimiento hippie y se hicieron consumidores de LSD. Pero el LSD es una droga química que crea realmente adicción y crea serios problemas mentales al poco tiempo de su uso. Entonces se convirtió en una droga de alto riesgo. En Nueva York, la discoteca 54, que se hizo famosísima, donde iban toda la élite de Nueva York, toda la élite de Brooklyn, toda la élite de California, iba a esa discoteca, y ahí eso era un show, eso era lo más famoso de Estados Unidos, pues la cocaína era la reina de las drogas en esa discoteca. Cuando entonces comenzó este problema de cómo vamos a abastecer a los contras, con qué les pagamos las ametralladoras, las armas que necesitan, los uniformes, los alimentos, el suministro, además tienen que tener algo de dinero para demandar a sus familias, para que sus familias también puedan sobrevivir. Entonces la CIA comenzó a encontrar que este negocio de la cocaína era lo más rentable del mundo en Estados Unidos. A partir de ese momento, Pablo Escobar y Carlos Leder, que era su socio, Carlos Leder era un preso colombiano en una cárcel de los Estados Unidos que se estuvo internado en la cárcel justamente con un ex miembro de Seguridad Nacional y de la CIA. Y este ex miembro de Seguridad Nacional y de la CIA le explicó cómo se debía hacer el tráfico de drogas a Carlos Leder. Carlos Leder entonces comenzó a establecer contactos, pero ya en la Florida habían llegado los cubanos, los famosos Marielitos, que escaparon de Cuba en barcos desde el puerto de Mariel y llegaron a Miami. Estos Marielitos no tenían trabajo, no tenían forma de sobrevivir, así que formaron un cartel, el cartel cubano, que ustedes pueden verlo en la película Scarface con Al Pacino,
Y apareció también una colombiana que se convirtió en la reina de la droga en Colombia, la llamaban la viuda negra. Esta colombiana se fue a Colombia, se fue a Medellín, era de ahí de Medellín, y la llamaban la viuda negra porque mataba a sus maridos. Se fue a Medellín, ahí comenzó a buscar chicas y les dijo: ustedes me van a llevar la cocaína, yo las voy a contratar como modelos, como, entre paréntesis, acompañantes. Y entonces las famosas acompañantes colombianas que se iban con una visa de turista a la Florida y que enseguida ella les relacionaba con políticos y con la gente de dinero, porque eran mujeres muy bellas, traían en sus sostenes, en sus calzonarios, inclusive ya dentro de su cuerpo, las cápsulas de cocaína. Llegaban a Miami, ahí se sacaban eso y ella las vendía. Esta mujer comenzó a hacerse millonaria, contrató a los Marielitos, hizo su cartel, pero llegó Carlos Leder y entonces vino una guerra campal entre ella y Carlos Leder. Carlos Leder llegaba con Pablo Escobar, era parte del cartel de Medellín. Carlos Leder entonces comenzó a hacer todo el trabajo. Entre las personas que le comenzaron a servir a Pablo Escobar para que él transportara la cocaína, había un ex aviador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que rentaba sus aviones. Y entonces él rentó un avión primero para llevar la cocaína de Colombia a Estados Unidos y después llevar las armas de Estados Unidos a los contras. Se llamaba Barry White. Hay una película que ustedes pueden verla. Y entonces este señor comenzó a llevar la cocaína. Se convirtió compró su propia flota de aviones, contrató a sus amigos pilotos y transportaba la cocaína de Pablo Escobar por toneladas a Estados Unidos y la arrojaba en una zona de Luisiana donde hay pantanos. Ahí comenzó el negocio y de ahí se distribuía a todos los Estados Unidos y ahí surgió el gran negocio de la cocaína. Ecuador entonces en ese momento comenzó a tener también participación. Primero llevaba combustible desde Ecuador hacia Tumaco, hacia el Pacífico colombiano, es decir, gasolina. ¿Para qué? Para que con la gasolina se hacía la cocaína y Pablo Escobar la compraba. Y Pablo más tarde se le ocurrió a los Reyes Cueva, un cartel llamado los Reyes Magos, a llevar cocaína a Colombia. Inclusive comenzaron a comprar propiedades en Esmeraldas y llevaban la cocaína a Colombia, se convirtieron en los primeros traficantes. En ese momento se produce en Ecuador se produce en Ecuador el boom del camarón. Resulta que las camaroneras daban más plata por hectárea que la cocaína. Entonces los mismos carteles de Colombia comienzan a financiar a los camaroneros. Los primeros camaroneros fueron precisamente lojanos. ¿Y dónde comenzaron sus camaroneras? En Chone. Y entonces en ese lugar, en Chone y Bahía, los dueños de los ricachones, los ricos de Bahía, comienzan a construir edificios y camaroneras y tener una riqueza abundante hasta llegar a poner un presidente de la República. Ellos transportaban con ya droga desde en el camarón congelado, por ejemplo, a España, ¿no? Y estos camaroneros ricos quiebran en el año 1999, cuando se da la peste del camarón, y al mismo tiempo quiebran los bancos que les habían prestado el dinero para las camaroneras. Entonces los camaroneros que quiebran se convierten en los primeros exportadores de cocaína y contratan para el tránsito de la cocaína a sus propios empleados, que son pescadores de los famosos choneros, y ahí nacen los choneros. O sea que el origen real de la exportación de camarón empezó con los millonarios de Manabí, que eran exportadores de pescado y camarón y productores de camarón, que quebraron, y luego, por supuesto, la dolarización facilitó todo, porque con la dolarización para los narcos de Colombia les resultó magnífico venir a lavar el dinero de los dólares en las camaroneras primero y luego en todo, en comprar edificios, casas, hasta que Pablo Escobar se construyó una mansión en Sami. Con eso les digo todo. Muchas gracias.